El caso de Barbora: fanatismo, abuso y evasión en el movimiento grial. El caso de Barbora, detallado en El culto del doctor, es un estudio escalofriante sobre la naturaleza del fanatismo. Revela las profundidades del abuso psicológico y físico perpetrado dentro del movimiento grial. Este movimiento, una secta mística liderada por una figura enigmática conocida solo como el Doctor, es el contexto de esta tragedia. Barbora, una joven aparentemente frágil, emerge como una emisaria clave dentro de la estructura del culto. Su papel trasciende la mera obediencia. Ella orquesta horrores que desafían la comprensión. A través de la manipulación, somete a Clara y Caterina a su voluntad, convirtiéndolas en instrumentos de su macabra visión. Bajo la influencia de Barbora, Clara y Caterina se sumergen en rituales de una crueldad inimaginable. Transforman un sótano en un altar de sufrimiento, un espacio dedicado a la tortura sistemática de Jakub y Ondrej. Entre enero y abril de 2007, los niños son sometidos a mutilaciones, quemaduras y vejaciones que dejan cicatrices imborrables. Lo que distingue a Barbora es su metódica documentación de los actos de tortura. Paralelamente, se presenta a sí misma como una víctima en cartas dirigidas a familiares y amigos. Esta dualidad revela una frialdad perturbadora, una capacidad de disociación que le permite orquestar el horror mientras construye una coartada. El 5 de mayo de 2007, la casualidad interviene para revelar la magnitud del horror. Un vecino, interceptando imágenes de una cámara de vigilancia, se enfrenta a la brutal realidad que se esconde tras los muros de la casa. Horrorizado, alerta a la policía, desencadenando una investigación que sacudirá los cimientos de la sociedad. La policía arresta a Clara y Caterina, pero Barbora, con astucia, finge ser una rehén. Aprovechando la confusión, logra escapar, dejando atrás un rastro de devastación. Su huida, meticulosamente planeada, la lleva a utilizar pasaportes falsos, evidenciando una red de apoyo que facilita su evasión. Barbora huye de Viena a Oslo, buscando refugio en la lejanía y el anonimato. Allí, adopta la identidad de un adolescente llamado Adam, transformándose física y psicológicamente. Esta metamorfosis demuestra una capacidad camaleónica, una habilidad para adaptarse y manipular su entorno que la convierte en un objetivo escurridizo. La huida de Barbora no es un acto aislado, está financiada y facilitada por una red de apoyo dentro del movimiento grial. El doctor proporciona los recursos iniciales, mientras que un padre implicado en los crímenes contribuye económicamente a su evasión. Esta red revela la extensión de la influencia de la secta y su capacidad para proteger a sus miembros, incluso ante la justicia. En Oslo, Barbora se infiltra en un instituto, presentándose como un refugiado en busca de una nueva vida. Sin embargo, su comportamiento levanta sospechas entre profesores y compañeros. Su paranoia, su manipulación y su vocabulario inusualmente adulto para un adolescente revelan la fragilidad de su nueva identidad. El caso de Barbora es un retrato inquietante de la crueldad humana, de la manipulación psicológica y del poder destructivo del fanatismo. Expone la capacidad de una joven para orquestar actos de barbarie y evadir la justicia, dejando una profunda cicatriz en la memoria colectiva. Este caso nos obliga a reflexionar sobre los límites de la maldad y la necesidad de proteger a los más vulnerables de la influencia de sectas y líderes carismáticos. El caso de Barbora no es solo una historia de horror, sino también un estudio de la psicología del mal. Su capacidad para manipular a otros, para disociarse de sus actos y para construir una narrativa falsa de sí misma revela una mente compleja y perturbada. Este caso nos invita a analizar los factores que contribuyen al desarrollo de personalidades psicopáticas y la forma en que estas personalidades pueden infiltrarse en estructuras sociales y religiosas. La impunidad que Barbora logró durante un tiempo plantea interrogantes sobre la eficacia de los sistemas de justicia y la capacidad de las autoridades para detectar y prevenir crímenes relacionados con sectas. La red de apoyo que facilitó su huida subraya la necesidad de investigar a fondo las estructuras internas de estos grupos y de identificar a aquellos que colaboran en la comisión de delitos. El caso de Barbora también destaca la importancia de la salud mental y la necesidad de brindar apoyo a las víctimas de abuso. Clara y Caterina, manipuladas y sometidas a la voluntad de Barbora, son también víctimas de esta tragedia. Su historia nos recuerda la importancia de la prevención y la intervención temprana en casos de abuso y la necesidad de ofrecer tratamiento psicológico a aquellos que han sido traumatizados por la violencia.
El caso de Bárbara es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la condición humana y la capacidad del mal para manifestarse en las formas más inesperadas. Su historia nos obliga a estar vigilantes, a cuestionar las estructuras de poder y a proteger a los más vulnerables de la influencia de aquellos que buscan manipular y controlar a otros. La historia de Bárbara es un espejo que refleja las sombras más oscuras de la sociedad. Nos confronta con la realidad de que el mal no es una entidad abstracta, sino una fuerza que puede manifestarse en individuos concretos y en estructuras sociales complejas. Este caso nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad en la prevención del abuso y la promoción de una cultura de respeto y empatía. El caso de Bárbara es un llamado a la acción. Nos insta a fortalecer los sistemas de protección infantil, a mejorar la capacitación de las autoridades y a promover una mayor conciencia sobre los peligros de las sectas y el fanatismo. Solo a través de un esfuerzo colectivo podemos prevenir que tragedias como esta se repitan. La historia de Bárbara es un testimonio del poder destructivo de la manipulación y el control mental. Nos muestra cómo una persona puede ser sometida a la voluntad de otra, perdiendo su autonomía y su capacidad de discernimiento. Este caso nos invita a reflexionar sobre la importancia de la libertad de pensamiento y la necesidad de proteger a los individuos de la influencia de aquellos que buscan manipular sus mentes. El caso de Bárbara es un ejemplo extremo de la capacidad del ser humano para infligir dolor y sufrimiento a otros. Nos confronta con la realidad de que la maldad no es una característica inherente a la naturaleza humana, sino una elección que algunos individuos hacen. Este caso nos invita a reflexionar sobre los factores que contribuyen a la comisión de actos de violencia y la necesidad de promover una cultura de paz y no violencia. La historia de Bárbara es un recordatorio de la importancia de la justicia y la rendición de cuentas. Aunque Bárbara logró evadir la justicia durante un tiempo, su caso finalmente fue resuelto y fue condenada por sus crímenes. Este caso nos muestra que, aunque el camino hacia la justicia puede ser largo y difícil, es fundamental perseverar en la búsqueda de la verdad y la reparación para las víctimas. El caso de Bárbara es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. A pesar del horror y el sufrimiento que experimentaron, Jakub y Ondřej lograron sobrevivir y reconstruir sus vidas. Su historia nos inspira a creer en la capacidad de recuperación y la importancia de brindar apoyo a aquellos que han sido víctimas de abuso. La historia de Bárbara es un legado de advertencia. Nos recuerda que el fanatismo, la manipulación y el abuso pueden tener consecuencias devastadoras. Este caso nos invita a estar vigilantes, a cuestionar las estructuras de poder y a proteger a los más vulnerables de la influencia de aquellos que buscan manipular y controlar a otros. El caso de Bárbara es un llamado a la esperanza. A pesar del horror y la oscuridad que rodean esta historia, también hay ejemplos de valentía, resiliencia y justicia. Este caso nos inspira a creer en la capacidad del ser humano para superar la adversidad y construir un mundo más justo y compasivo.